Tengo que decirte francamente dos cosas. Es decir, García Márquez como escritor es realmente excepcional. Como persona no me gustó mucho. No, la sensación que tenemos es que fue mal miembro de familia. Una ronda del tiempo, se llama este libro, y arranca así. Ese día, Portilla padecía una nostalgia confusa y sus pasos inseguros lo arrastraban por las calles repletas de estudiantes bulliciosos. Pero él no veía nada como si llevara puestos unos tapaoídos. Y tampoco veía a nadie porque su mirada estaba puesta en el confín intermitente de las baldosas del piso que lo conducían a su inmediato destino, que era su propio abandono. Una vez más en Nerdopolitan, con el pretexto de compartir conocimiento. Hoy tenemos un invitado que me emociona mucho estar aquí con Juan Manuel Ramírez Pérez, gran amigo, el padre de un gran amigo, una persona irrepetible y gran artista, político, diplomático. Bueno, vamos a hablar con él de esto. Bienvenido, Juan. Javier, muchas gracias por esta invitación. Me agrada muchísimo hablar contigo. Qué delicia, de verdad. Empiézame contándome o diciéndome para ti qué es un nerd. Es una persona que se dedica a algo con pasión. Las cosas se hacen bien cuando se quieren bien. Uno es exitoso haciendo lo que le gusta. El nerd es el que tiene una pasión clara sobre una forma de vida. ¿Tú eres nerd? Yo no me califico a mí mismo. Me gustaría que mis hijos me lo creyeran. ¿Que eres un nerd? Acá está el hijo. Y tú, cuando estabas pelado pues en Pamplona, ¿cierto? ¿Qué era lo que te gustaba hacer en ese pueblo donde naciste? Cuéntame, háblame de eso, de Pamplona y de tu vida allá. Pamplona es una pequeña población que debe tener unos 50.000 habitantes apenas, pero tiene también 10.000 estudiantes. O sea que su característica fundamental es la de una ciudad educadora. Se fundó 50 años después del descubrimiento de América, en 1549, de tal manera que es una ciudad antigua, con una importancia colonial destacada, lo mismo que la independencia. Pero esas ciudades que están a las orillas de las carreteras con el tiempo se van desbaratando, sobre todo desde el punto de vista, digamos, arquitectónico. De tal manera que hoy día Pamplona es apenas un vestigio de lo que fue desde el punto de vista colonial. Yo nací y viví mi primera juventud en Pamplona. Y te podría decir que la característica más importante de la ciudad es que todo queda cerca. Entonces, los habitantes de Pamplona no somos muy audaces. ¿Por qué? ¿Cómo así? Somos relativamente tranquilos porque todo nos queda cerca. Está cerca la notaría, está cerca la iglesia, está No cerca te tienes el que colegio. arriesgar. No hay mucho que arriesgar. Y eso hace que seamos a su vez buenas personas en general. Yo tengo la fortuna de que yo nací en un hogar de un maestro. Papá era profesor de literatura toda su vida. Y entonces, digamos, mi contacto mayor con el aspecto intelectual fue la literatura. Y por eso desde niño yo empecé a escribir. Escribí poemas a los 12, 13 años. Y luego seguí siendo siempre un poeta, porque heredé esa condición de mi padre. Entonces tú eres un nerd en las sílabas. Sí, en el aspecto literario te puedo decir lo siguiente.
como mi padre era muy conocedor de todo lo que es gramática y lingüística y tal, pues era exigente en lo que leía escrito por mí. Entonces yo tenía que ser cuidadoso en el uso del lenguaje, de la puntuación, del uso de los adjetivos, etc. Y dentro de ese proceso empecé a escribir sonetos. El soneto es una forma poética muy particular. Es una forma poética proveniente de Italia, del Renacimiento más o menos. Ok. Pero en castellano, digamos, tiene una particularidad. El más clásico es una poesía de 14 versos, exactamente, que tiene que rimar entre sí. Son 2 cuartetos y 2 tercetos, que tienen que rimar en rima perfecta. Entonces, empecé a hacer un par de sonetos en el Pero perdona, ¿cuántas sílabas tiene un solo verso? 11 sílabas, el clásico, es endecasílabo. Ajá. Es el que más se usa, el de 11 sílabas y 14 versos. Pero también hay de 14 sílabas, que ese ya es alejandrino, ya tiene, digamos, también es usado, pero digamos el más corriente y el que más se usa es el de 11 sílabas. Entonces empecé a escribir Sonetos, ¿no? algunos sonetos, pero luego se me fue volviendo una pequeña obsesión, ¿Escribir? de tal manera que yo he escrito muchos sonetos, ¿Cuántos? más de, Bota la cifra. más de 200, sí. Ok. Ah, bien. Y en una época, cuando yo estaba como agregado cultural en Caracas, empecé a recordar y a recibir, digamos, como una remembranza de mi padre del Quijote. El Quijote para nosotros fue como el libro más importante de la literatura y papá era encantado con el Quijote. Entonces me puse a escribir unos sonetos del Quijote y terminé escribiendo 150 sonetos ¿Sobre el Quijote? sobre el Quijote, que es como una especie de repaso. Yo fui leyendo el Quijote para escribir estos sonetos página por página. Pensé hacer unos 4 o 5 sonetos, que es más o menos lo que vi que habían hecho los grandes escritores sobre el Quijote. Ok. Pero me empezó a obsesionar el trabajo y mi esposa decía que yo me volví tan loco como el Quijote porque pasaba noches enteras en velas buscando la palabra y al fin fui haciendo un repaso desde el momento en que el Quijote sale por primera vez de su casa de la Mancha y primero sale solo porque él se había obsesionado con la lectura de libros de caballería, pero luego regresa porque alguien le dijo, no, usted solo no puede salir, tiene que buscarse un ayudante Parches. y tiene que buscarse de todas maneras con qué salir, con armas y tal. Entonces ya la segunda salida es cuando el Quijote empieza con todas sus aventuras, con los molinos de viento, en la venta donde llega, etcétera, etcétera. Y hace la primera parte del Quijote, que es para mí la más bella. Pero curiosamente, como tuvo mucho éxito esa primera parte del Quijote desde el punto de vista editorial, entonces hubo un falsificador, ya lo sabía en la época. Un señor Avellaneda escribió la segunda parte del Quijote para robarle la idea a Cervantes. Sí. Entonces Cervantes se enfureció y dijo, pues yo voy a escribir la segunda parte porque esa es una falsificación. Escribió la segunda parte que... No, un momento espectacular este cuento, no tenía ni idea. ¿Y este Avellaneda era escritor también? Sí, era un escritor. ¿Y tenía cosas importantes Sí. o era cualquier? Dicen que era un escritor famoso. ¿Farsantillo o si era? Algunos le echan la culpa a Lope de Vega porque dicen que este es un seudónimo que usó Avellaneda, pero que fue algún escritor importante porque, entre otras cosas, es un libro bien escrito. Claro, tenía el oficio, pues. Pero el objeto fundamental de Cervantes era que el Quijote muriera para que nadie pudiera volver a escribir más
sobre lo que había sido su idea principal, que fue, digamos, pues, un monumento enorme de la literatura castellana. Volvámonos un poquito a Pamplona, ¿sí? Sí. Entonces tú me estabas hablando que era pues un lugar pequeño y por eso todo se facilita. Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia allá? No conozco Pamplona, nunca has tenido la oportunidad de estar allí. Pamplona hoy día es una ciudad estudiantil, tiene una universidad con unos 15.000 estudiantes, de los cuales en Pamplona debe haber cerca de 10.000 y en Cúcuta y en otras ciudades otros tantos. Yo nací en esta ciudad y allí estudié en el Colegio Provincial, un colegio que había fundado el general Francisco de Paula Santander. ¿Cómo era tu familia? ¿Tenías cuántos hermanos? ¿Cómo era tu...? Mi padre y mi madre tuvieron 4 hijos. El primero, lamentablemente, murió muy joven, muy niño, de un cáncer muy doloroso, que fue una tragedia familiar, y quedamos sobreviviendo 3 hijos. El mayor, lamentablemente, acaba de morir. Después sigo yo, y por último hay una mujer, María de Lourdes, que vive en Cúcuta y también tiene afición especialmente por la declamación. Ella es una excelente declamadora, entonces ella declama especialmente los versos de mi padre y los míos. Entonces tenemos declamador propio. Espectacular. Se llama Grupi. Allí estudié y hay una característica, quizá yo la repito a mis hijos. Para mí lo más importante siempre fue mi casa. Mi casa era una casa grande porque era la casa de los bisabuelos, de los abuelos y de mis padres. Entonces allí había, digamos, una permanente tertulia. Iban personas colegas de papá, de su profesorado, parientes de mi madre y tal. Pero allí había un ¿Había como una bohemia ahí en Pamplona? No bohemia, no porque no había licor. Ok. No había licor. No, era una tertulia más bien sin pretensiones, pero era una tertulia educativa, ¿no? Porque, lo que estamos haciendo aquí que es compartir sí, lo que tú tienes y sí, hacían eso mismo. Y así se hacía. Entonces allí llevaban sus nuevos poemas, los poetas de la época. Me acuerdo mucho del padre Grillo Martínez, de Fernando Velandia. ¿Y se medían entre ustedes y decían cuál era el bueno y quién era el malo? No había una actitud crítica expresa, pero obviamente la crítica estaba siempre entre todos. ¿Y tú eras de los buenos? Yo en ese momento era más bien demasiado joven, es decir, era niño, tenía unos 12, 13, 14 años, y obviamente asistía, pero no participaba tanto. A veces leía mis cosas, pero normalmente eran los mayores los que hacían esa tertulia. Pero mi casa tenía un solar muy grande. Yo por eso esta casa también la quiero mucho, porque me recuerda mucho lo que era mi casa al interior. Entonces yo salía poco a la ciudad. De hecho, saldría tan poco que yo recuerdo el día que mi madre me llevó a conocer la casa de un primo. A 3 cuadras. ¿De verdad? A 3 cuadras. Porque siendo Pamplona tan pequeña, sin embargo, pues había como en mi caso especialmente, no había necesidad de salir mucho. La sala estaba rodeada de libros. Yo recuerdo los primeros libros que leí, acabo de ver ahorita la película de Napoleón. Resulta que la primera biografía que yo leí en mi vida, que debía tener unos 12 o 13 años, fue en Napoleón de Emil Ludwig. Okay. ¿No? ¿Y tú crees que eso te estimuló para escribir y sí. eso? Y sobre todo a mí Napoleón siempre me ha parecido una figura encantadora. A mí Napoleón, con todo lo que fue y en lo que terminó, que me pareció tan triste su última prisión en Santa Elena, pero a mí Napoleón me parece un personaje extraordinario y a mí de niño pues me cautivó completamente. ¿Cuántos años tenías cuando Como 12 años. No, pelado. Sí. Yo en el colegio pues hacía parte obviamente del centro literario. ¿Pero querías escribir? ¿Pensabas yo voy a ser escritor? ¿Pensabas eso?
No lo pensaba en esa forma, Javier. Yo no pensaba que mi profesión era la de escritor. Tal vez en aquella época todavía no había como esa profesión como tal, sobre todo aquí en Colombia, ¿no? Los escritores eran personas aficionadas, es decir, ¿no? No recuerdo yo de ese momento, pues sí había poetas, no sé, Rafael Maya, Eduardo Carranza, y, en fin, pero digamos, no, en la parte, por ejemplo, en la parte de prosa y novela era muy poco. Me acuerdo de Eduardo Caballero Calderón, que escribió el Cristo de espaldas, en fin. Entonces no pensé que la profesión fuera la de escritor. Entonces me decidí por estudiar abogacía. Okay. Pero entonces, bueno, de Pamplona saliste ¿para dónde? Para Bogotá. A estudiar Derecho. A estudiar Derecho. Yo era muy joven, yo salí de bachiller de 15 años, era muy joven. Muy joven. Entonces mi padre, mi padre era una persona muy centrada en las cosas y me dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para estudiar en una universidad vamos a llamar a los abogados que hay aquí. Entonces llamó a un magistrado que era del externado. Entonces explíquele a él cómo es el externado. Llamó a uno de la Javeriana. Entonces el doctor fulano, explíquele a Juan Manuel cómo es la Javeriana. Había uno del Rosario, que era el doctor Constantino Portilla. Entonces me explicó. Pero mamá dijo, no, al externado no, tiene que ir a un internado. Allá no puede llegar a una externado. Muy bueno. Entonces me vine, papá me trajo a Bogotá y llegamos me acuerdo muy bien que llegamos a la calle 14, a la residencia Santa Fe, todavía existen, hace poquito pasé por allá, muy cerca de la Plaza Bolívar. ¿Tú y bueno, solo? No, con mi padre. Pero mi padre, te quedaste solo en Bogotá, el que vino y te trajo. Él no, venía a presentarme a la universidad. Me presenté en 2 universidades, en la Javeriana y en el Rosario, y escogí finalmente el Rosario. ¿Y por qué te gustó escoger abogacía? ¿Por qué fue lo que te movió hacia allá? Porque dentro de las profesiones que en ese momento más se conocían, pues era la medicina, la ingeniería, la arquitectura, la economía y casi que pare de contar, y la abogacía. Pues no pensé, por ejemplo, estudiar literatura o estudiar artes o pero cosas te de esas. jalaba por ahí el arte. Más que todo por la literatura, pero preferí el Rosario para estudiar Derecho y estuve feliz en el Rosario. ¿Pasaste delicioso? Feliz. Creo que ¿Fuiste un alumno de Derecho feliz? Sí, yo fui un alumno de Derecho feliz. El Rosario era muy pequeño en aquella época, solamente era el claustro central y éramos, yo creo que 200 estudiantes máximo, porque era solamente Derecho y Economía. Okay. No había más. Y los cursos eran pequeños. Mi curso era de lo más grande, en esa época que fue un escándalo, tenía como 40 alumnos. Pero había cosas particulares como esta. Después de presentar los exámenes y aprobarlo, es decir, si pasaba uno el nivel que la universidad requería, venía la entrevista personal que la hacía directamente el rector de la universidad. ¿Te acuerdas quién era el rector? Sí, Monseñor José Vicente Castro Silva, un prohombre, una eminencia de la iglesia, un orador sagrado fabuloso. Llevaba ya, yo creo que 30 años de rector. En los últimos 50 años no había habido sino 2 rectores, Monseñor Carrasquilla y Monseñor José Vicente Castro Silva. Entonces el rector lo entrevistaba a uno y le preguntaba cosas como la que tú estás preguntando. ¿Usted de dónde viene? ¿Su papá qué hace? ¿Por qué escogió la universidad? ¿Por qué quiere estar acá? ¿Por qué estar aquí? ¿A usted le parece bien que estudiar Derecho? Y entré. En aquella época los profesores eran unas eminencias. El profesor mío, yo tenía profesor del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Fajardo Pinzón, el doctor Murcia Ballén, el doctor Zuleta Ángel, Antonio Rocha, mejor dicho, había que ir en esa época de saco y corbata a las clases. ¿Ah, sí? De saco y corbata a las clases. Tocaba llegar así, no se podía ir ni... ¿Todas las materias? Todos los días. Okay.
Y yo, de atrevido, el sábado me fui una vez en suéter, Sin corbata. sin corbata, y se me acercó, teníamos prefecto de disciplina, un padre de Santander, y me dice, oiga, joven, ¿usted por qué vino sin corbata? Le dije, monseñor, porque es que hoy es sábado. Y pues dijo, bueno, por hoy se lo paso. Pues no lo vuelvas a No hacer. lo vuelva a hacer. Tiene que venir siempre con corbata. Rodríguez Plata era el prefecto de disciplina del Rosario. Había la cafetería que se llamaba el refectorio. ¿Cómo que es refectorio? Refectorio. No conozco esa Sí, palabra. eso, claro, que es de la época de la colonia por allá. Entonces, ¿Qué es el refectorio? refectorio es como el sitio de, como comedor, más o menos, Ok. como comedor. Pero era muy curioso porque a uno, había empleados que eran con chaqueta blanca y pantalón negro, como meseros, Ajá, digamos, ajá. ¿no? Pero muy Sí. bien vestidos. Y a todos nos decían doctor, claro. Entonces uno feliz iba Con a la corbata. cafetería porque el Porque doctor, tenía corbata. y no cobraban el tinto. El tinto era gratis. ¿Pero para el doctor o para todo el mundo? No, para todos los que estaban en la cafetería. Entonces El uno a que veces, tuviera corbata podía tomarte. entonces uno a veces invitaba a un amigo. No, que era Ven, te invito un tintico. de la Gran Colombia. Los invito a un tinto en el Rosario. Tú lo invitas. Mm. Buenísimo. ¿Y qué es lo que te gustaba del derecho? ¿Qué era lo como que tú decías, este es mi lado del derecho? A mí la parte, digamos, que más me gustó fue el derecho civil, Ujú. que tiene ¿Qué que es ver... derecho civil? Disculpa por Sí, contarnos a los nerds aquí. sí, el derecho civil es toda la legislación que tiene que ver especialmente con las personas y la familia, básicamente. Entonces están las normas. El primer año de derecho civil se llama civil personas. Entonces están las normas generales sobre el comportamiento del individuo en general. Y luego viene ya, digamos, la parte de la familia. Entonces, lo que corresponde a las normas de la familia. Después de los contratos y, de último, las sucesiones. Wow. Entonces, sí, era un estudio muy interesante y muy atractivo. Los exámenes eran muy ceremoniosos, eso le da a uno miedo, porque resulta que era en una sala grande, una mesa muy grande, y siempre había 3 calificadores. Entonces eran orales todos los exámenes, Siempre siempre ahí orales. parado. Sí. Entonces uno entraba allá en una alfombra roja enorme, que casi todo el mundo se tropezaba en esa alfombra y ya se sentaba uno y ahí le hacían el examen. Y había 3 calificaciones, entonces sacaban el promedio. Y al final de la carrera, cuando ya uno había terminado todos los 5 años y había terminado todas las materias aprobadas, entonces venían lo que se llamaban los exámenes preparatorios. Había que presentar exámenes de todas las materias, finalmente. Ajá. Entonces uno hacía otra vez el examen de personas, de civil, de derecho penal, y ya se graduó. En Bueno, corbata, en corbata. Todo encorbatado. Y yo hice también, digamos, por amor al colegio y por muchas razones, mi grado, el grado era individual, no había grados colectivos, era individual. Entonces yo me gradué, quise hacerlo el 16 de septiembre, que era el cumpleaños de mi padre. ¿Tú escogías la fecha? Sí. ¿Porque la Uno- podías escoger? Uno Buenísimo. lo podía escoger. La universidad le daba al estudiante mucho, digamos, mucho nivel. Uno era una persona, no era ya un estudiante Sí, del montón, era una total. persona. No habían 40. Sí, entonces yo escogí allí y resulta que entre las cosas que te cuento de Pamplona, Pamplona es una arquidiócesis, es decir, es una diócesis de un alto nivel. Y uno de los arzobispos de Pamplona era Monseñor Aníbal Muñoz Duque, que vino a ser luego arzobispo de Bogotá y cardenal de Colombia. Entonces, Monseñor Aníbal era muy amigo de mi casa. Entonces yo lo escogí como presidente honorario de tesis. Entonces, mi grado, cuando, ¿Sobre qué era tu tesis? ¿Sobre qué la sobre derecho laboral, yo escribí sobre la relación laboral. Entonces, cuando yo expliqué en el Rosario que mi presidente de tesis iba a ser el cardenal, pues casi se desmayan. Bueno, no era cardenal en aquella vez, que todavía era arzobispo, pero no, es que además él era un hombre
altivo y tal. Entonces mi Pero grado... era de otra casa religiosa diferente. Sí, claro, sí, el Rosario había sido fundado Rosaristas, por sí, dominicos, sí, dominicos. pero eran sacerdotes diocesanos. Y entonces el arzobispo era patrono del Rosario. Entonces, cuando lo llevé al grado, pues bueno, fue muy, muy solemne. Eso me ayudó mucho a tener como fortaleza en mi vida, tener ese tipo de cosas. Eso venía mucho de mi ciudad y de mi casa. Te quería preguntar eso por eso tu ciudad de Pamplona, que tiene como una cultura ahí que viene como de Ramírez Villamizar, que se ha venido como haciendo como muy sólida, ¿no? Un poco, tú estuviste dirigiendo un poco el museo, ¿verdad? Sí, en una época, estamos hablando, digamos, de los años 40 más o menos, hubo un florecimiento de varios... Y Ramírez, perdona, es familiar tuyo, seguro, Claro. porque pues todos vienen en la misma cuadra. Claro, él es primo hermano de mi padre. Ok, Y, digamos, hubo un grupo de intelectuales. El uno fue Eduardo Ramírez, Eduardo Cotelamos, que surgieron en aquel momento. Y Eduardo pues llegó a ser una figura nacional en el arte plástica muy, muy importante. Hace unos 2 años, el Teatro Julio Mario Santo Domingo hizo una exposición a Eduardo. Entonces me llamaron a mí a una entrevista parecida a esta, para que yo contara cuál era la vida familiar, sobre todo de Ramírez Villamizar. Entonces conté cosas como esta. Él era hijo de un orfebre que fabricaba artículos de plata. Era un platero, que se llama. De tal manera que hay parte de la vena artística de Eduardo viene de su padre. Y él cuenta cosas muy interesantes. Por ejemplo, él en Pamplona también se formó como nosotros, en el mismo pequeño ámbito de la ciudad, donde todo era cerca y donde todo estaba a la mano, pero además en la que había que tener mucho respeto por las cosas. Claro, porque el obispo era... Me da mucho sentido de pertenencia. Sí, Entonces. claro. Entonces, el obispo, cuando salía el obispo del palacio y atravesaba el parque para ir a la catedral, pues aquello era una ceremonia. En todas las fiestas patrias había desfiles de los colegios con toda la solemnidad. Y Eduardo contaba que la madre de él, que era muy religiosa, por supuesto, lo enviaba con frecuencia a hacer mandados. Entonces un día la catedral tiene un retablo enorme, dorado, completamente dorado. Entonces Eduardo pues siempre veía que aquella pieza de oro era una maravilla. Y cuenta que una vez lo mandó la mamá a que le llevara algo al padre, el párroco de la catedral. Mandado, ¿no? De todos los mandados. De los mandados. Entonces llegó y él pasó hacia la sacristía y se dio cuenta que, que ese retablo mayor era un armazón de madera, de puras maderas. Él pensaba que era oro macizo y dice que fue su primera decepción en la vida cuando vio que aquello era un armazón de palos y de cosas y tal. Tenía una pinturita ahí. Sí. Él luego, se vino a Bogotá, le empezó a estudiar arquitectura y hizo unos 2 años de arquitectura. Siempre lo recordó él, que él vivía muy cerca de esta casa y con frecuencia venía aquí y tomábamos café y él, me comentaba, hablábamos bastante con él. Ya cuando era mayor decidió hacer un museo para poner en él, digamos, su obra con una visión retrospectiva. Entonces, en ese momento el presidente de la República era el doctor Vigilio Barco, que era muy amigo de Eduardo, muy, muy amigo. Entonces el presidente hizo restaurar una casa en Pamplona, la casa más bella de Pamplona, que se conserva, claro, como era de la hija del fundador de Pamplona, doña María de Velasco. Entonces esa casa se convirtió en el Museo Ramírez Villamizar. Y allí está la obra más importante de Eduardo desde sus primeras acuarelas. Él empezó con acuarelas
luego siguió con óleos de un estilo figurativo y luego fue pasando ya al arte abstracto. Él era de la corriente constructivista y luego empezó a hacer relieves y finalmente terminó haciendo esculturas. Entonces fue un proceso que viene desde la acuarela, el óleo, el abstraccionismo y finalmente esculturas en hierro oxidado. Todo esto que vemos aquí de Lucho O sea, la inspiración de Lucho también viene es de ella. ahí. Es ella. Él venía con frecuencia y ya hablaba con Lucho y le pareció que, digamos, yo creo que buena parte de todo esto que hace Lucho es, digamos, con la influencia de Eduardo. Cuando murió él, el museo empezó a tener una decadencia porque naturalmente, pues él era el que lo sostenía y todo. Entonces, alguna vez fui yo a Pamplona a una celebración de mi padre y me dijeron allá, oye, ¿cómo es posible? El Museo de Pamplona se va a acabar. ¿Por qué no hablas con el gobernador y le dices que bueno, que le pongan atención al museo? Entonces yo fui a hablar con el gobernador. Y entonces me dijo, pues si está tan interesado, ¿por qué no asume la dirección? Y entonces yo quedé contra la espada y la pared. Me tocó, ¿sí? Entonces vine aquí a Bogotá y le dije a mis hijos y a Miriam, pues tengo que asumir la dirección del museo porque ¿cómo hago yo? Y duré 4 años en el museo, logré salvarlo. ¿Lo salvaste? Sí, lo salvé de la crisis económica, hicimos convenios con el Ministerio de Cultura, con la Universidad de Pamplona, e hice una obra, Javier, que es la que más me gustó de todo. Cuando Eduardo dirigía el museo, naturalmente, él era muy estricto, severo y para él era todo intocable. Entonces el museo se convirtió un poquito en Pamplona en un templo allá donde era difícil entrar. Era un poco así. Y además como él era tan estricto, entonces... Wow. Yo llegué al museo y empecé a mirarlo con otra visión. Dije, el museo tiene que ser para los pamploneses y sobre todo para los artistas. Entonces empecé a llamarlos. Y empezaron a ir y me preguntaban y algunos, pues, quiero hacer una exposición. Bueno, a ver, organicémosla y tal. Eran casi todos empíricos. Entonces hice un convenio con la Universidad de Pamplona para hacerle un programa especial de formación a esos artistas empíricos. Y logramos durante 2 años, O sea, es una escuela. capacitar a esa gente, algunos artesanos, otros escultores, pintores y tal, que recibieron una formación de la universidad. Se les dio, digamos, un reconocimiento, pero lo importante era que ellos recibieron una instrucción amplia de historia del arte, de las diversas tendencias del arte, y en cada una de sus especialidades, los escultores, los artistas fueron recibiendo una formación universitaria, digamos, no formal. Yo creo que esa fue la mejor obra que hice en Pamplona. Okay. Y precisamente ¿Y por... si todavía siguen formando artistas? Creo que sí, creo que todavía existe el programa. Pero curiosamente pasó lo siguiente, perdón, dos muchachos, más bien no tan muchachos, dos artistas se fueron acercando mucho. El uno era escritor y el otro pintor, caricaturista, y vive todavía, el otro murió, y pintaba plumillas muy lindas. Entonces me empezaron a contar su vida. Nos sentábamos ya hablando, y les dije, oiga, ustedes me permiten que yo escriba lo que ustedes me están diciendo, y ese es el origen del libro que se llama ¿De este que tenemos acá? Una ronda del ¿Una tiempo. ronda del tiempo? ¿Son las conversaciones con tus amigos? Son, digamos, ellos son los personajes, digamos, centrales. Claro que esto también tiene una parte novelada, ¿no? Sí, pero sí. Buena parte son la vida de esos que, digamos, el resumen de esa obra es la siguiente, que ellos nunca pudieron salir de Pamplona. Es decir, ellos iban, duraban un tiempo tratando de abrir ese camino en Cúcuta,
y regresaban a Pamplona, porque era como si un viento inatajable los volvía a llevar a Pamplona. Y el otro fue a un tiempo cerca y en la frontera con Venezuela, y también finalmente todos terminaron en Pamplona. Entonces, como si Pamplona fuera, ¿no? como si no pudieran salir de esa. Es una cosa un poco figurada, pero era... Sí, entiendo. Total. ¿Y qué anécdota te acuerdas de que tú digas que te movió un montón? Una de ellas, la del artista plástico, la del pintor, dice él que cuando era niño tenía unas tías en Cúcuta. Y entonces, como se dice nuevamente, lo mandaban a temperar a Cúcuta. Entonces, alguna vez lo mandaron, él llegó ¿Pamplona a la... qué nivel de...? Pamplona es como Bogotá, más o menos, Ok, tiene 1300 metros, es fría. Pero Cúcuta es ardiente. Entonces lo mandaron a Cúcuta, a la casa de las tías. Entonces las tías, pues bueno, tenían allá unos escaparates llenos de cosas. Y él jugaba como niño, entonces iba sacando cajas desocupadas o tenían allí utensilios. Y él hacía pequeñas construcciones y tal. Y jugaba, que vendía y que compraba y tal. Y un día resolvió sacar una caja que estaba más arriba, una caja muy pesada, y la puso en el suelo, y era una caja que tenía una serie de rodetes dorados. Entonces le pareció como muy simpático eso, entonces se puso a hacer como torres con esas ruedas metálicas doradas, y de golpe él mismo las tumbaba como si fuera un terremoto repentino, y de golpe una de esas ruedas se fue hacia el baño y cayó por la reja del sifón. Entonces a él le pareció simpático y las fue metiendo todas las metió por el sifón, por la reja del sifón. Entonces, como a los 3 días, le preguntó una de las tías: oiga, fulano, usted cogió las monedas de oro que nosotros trajimos de Venezuela, las morrocotas se llamaban. Sí, morrocota. Entonces él dijo: no, yo no me he robado nada. Entonces ella, furiosa, tuvo que ser usted, y lo llevaron hasta la cocina y le pusieron la mano encima del fogón para que confesara dónde tenía escondidas las monedas. Dijo: no. Él lo que contestó, dijo: no, es que aquí, esta casa es de magia, aquí hay brujas, y esas cosas se las llevó, fue una brujería de ustedes, y ya se la llevó y tal. Entonces, ¿nunca dijo que había metido eso por ahí? No, él nunca supo todo ese decir. oro, nuestra platica, se perdió. Entonces dice él que desde esa época odia el oro, porque para él el oro es signo de martirio. No. Esa es una de Muy las bueno. anécdotas, ¿no? Y entonces tú, mientras eras un abogado, ¿siempre te mantenías escribiendo o te lo encontraste ya mucho tiempo después? Bueno, yo seguí escribiendo poesía. Seguí siempre. Yo tengo publicados unos 4 libros de poesía. Pero claro, yo, después de que salí de la universidad, yo no ejercí propiamente como abogado. Duré muy poco tiempo. Abrí oficina con unos amigos, pero fue cuestión de 1 o 2 años apenas. Y luego me fui metiendo ya en el servicio público. Entonces primero me emplearon en el Seguro Social, luego después. Y después me llamaron a ser secretario de gobierno del Norte de Santander, y ahí empecé a enganchar en la política. Entonces ya después me nombraron alcalde de Cúcuta. En aquella época era nombramiento. No era por voto. No era por voto, pero me salí luego de allí y ya empecé a hacer política propiamente. Entonces me eligieron diputado, después fui senador, etcétera. Pero no sé. ¿En qué año eras senador? Del 80 al 84 fui senador. Pero antes había sido diputado y también fui concejal de Pamplona. A mí Pamplona, yo he salido de Pamplona, pero Pamplona nunca ha salido de mí. ¿Y vas a Pamplona con frecuencia entonces? Voy, a ver, yo digamos nunca me he desligado de mi departamento en general. Yo hago parte de la Academia de Historia de Norte de Santander, entonces yo pues virtualmente ahora pues asisto a las sesiones. Los libros los he presentado siempre en Cúcuta.
En Cúcuta hay una biblioteca maravillosa que se llama la Biblioteca Departamental Julio Pérez Ferrero. Julio Pérez Ferrero era mi abuelo. Ah, Entonces, en esa biblioteca que ahora se trasladó a lo que era el antiguo hospital de Cúcuta, es una magnífica institución, es el epicentro cultural del departamento. Entonces ahí he presentado mis libros. Y ¿te compran libros en Pamplona? ¿Te compran tus libros? yo prácticamente no los vendo. Ah, los regalas. Prácticamente Como a mí. los regalos. Ya me he regalado Sí, varios. prácticamente los regalos. De tal manera que, bueno, a ver, te voy a ser franco, yo no puedo decir que soy un escritor profesional. Yo soy un aficionado a escribir. ¿Sí? ¿En qué Sí. te diferencia de uno profesional? Por ejemplo, digamos, y eso te lo digo con toda franqueza, por ejemplo, yo no he presentado mis libros a una editorial, por ejemplo. Ah, Los he impreso yo mismo, tú solo. digamos. Sí, Tú eres yo- tu propio editor y Sí, tengo publicado, allá este, en Cúcuta, en el diario La Opinión, pues tuvieron una buena editorial, entonces allá me han publicado mis libros y lo he hecho yo así, un poco. Y te voy a decir también, francamente, por la pereza de someter esto allá a una editorial Sí. para ir 14 veces y pues prefiero arriesgarme a publicarlos así. Ok. ¿Cuántos libros tienes escritos? ¿Publicados? 8, 8 has publicado. sí, ¿Tú mismo? sí, sí. ¿Y cuál es el que más has vendido? ¿Cuál es el tuyo que más vendiste? O el que más regalaste. Sí, el que más... El que más. Fíjate, yo escribí uno, no sé si te lo di, que se llama Huellas Cifradas, que es de poesía. Ese libro sí ha tenido éxito. Hace poquito un escritor venezolano, que se llama, no es pariente mío, se llama Álvaro Pérez Capielo, hizo un comentario muy bueno del libro. Yo hago parte del Círculo de Escritores de Venezuela. Entonces ese artículo lo publicaron allá en la revista del Círculo. En fin, en poesía he tenido como buena... Pues tienes 8, pero entonces ese es el tuyo, el ganador. Ahora, el que más me gusta es Ah, ¿es el último? este. Este es el que más ¿Este me es el que gusta. más te gusta? Sí. Ajá. Tengo una novela, ¿no? Tengo una novela que se llama La tienda de los muertos. Ah, yo la tengo. Esa ¿Tú es, me la sí. diste? Claro. Esa es la novela que escribí. Todo es familiar. La portada de ese libro la hizo mi hijo Luchito. Ok. Esta me lo dijo esta portada la hizo mi sobrina con mis ideas, digamos. Entonces, Bajo tu dirección. todo es familiar. Familiar. ¿Y tu literatura es siempre costumbrista o...? Sí, ¿Sí? sí, yo creo que se refiere más bien a... Bueno, digamos que toda la literatura es autobiográfica. Todas las novelas, todas las obras... ¿Qué más cuentas sino lo tuyo? Sí, claro. siempre hay un contenido muy, muy grande de autobiografía. Esto, por ejemplo, pues tiene mucho que ver conmigo y ahora con mi ciudad, a la cual le quise hacer ese homenaje, digamos, por eso Ah. es un homenaje a Pamplona. ¿Alguna vez tienes algún alter ego así en tus obras, en tus escritos, que tú te pongas ahí y te llames Pepe o tienes algo así? ¿Un seudónimo? Que te identifique, que tú estés en las historias que escribes, como con un alter ego, con un personaje ahí. Sí, claro, aquí hay una parte que es autobiográfica, claro ¿Sí? que sí. Y tienes un personaje que no se llama Juan. No. ¿Cómo no. se llama? Se llama Méndez. No nos quieres decir. No, porque ¿No quieres que sepamos que no tú eres Méndez? importa, porque no, es que cualquiera que me conozca sabe que ahí estoy yo. Que Méndez es Sí, ese, sí, ok. sí, sí. Buenísimo. Oye, Juan, y entonces, como no ejerciste como abogado, sino que te metiste en el sector público, Sí, sí. cuando fuiste alcalde de Cúcuta, ¿qué estaba pasando en esa época en Cúcuta? ¿Cómo era la ciudad? Yo fui alcalde de Cúcuta, imagínate, en 1980. Yo tenía 2 años. Bueno, hace tanto, yo era muy joven. Y Cúcuta era en ese momento una ciudad de un gran movimiento porque era la frontera más viva de Colombia. Y el intercambio con Venezuela era inmenso. El bolívar estaba a un precio altísimo.
uno tenía que pagar 14 pesos por un bolívar. Entonces ellos venían y Cúcuta para ellos era baratísimo. Centro comercial. De tal manera que, claro, se crearon almacenes. Me acuerdo que el almacén Ley creó un almacén cerca de las afueras de Cúcuta solo para venezolanos prácticamente. Los restaurantes de Cúcuta eran todos para venezolanos y como les encantaba comer mucho, entonces los pedazos de carne eran así de grandes. En los parqueaderos, si uno llevaba el carro de placa colombiana, le decían no hay cupo, solo para venezolanos. Era así, era el esplendor, digamos, de la riqueza venezolana vertida en Cúcuta. Los carros de los cucuteños todos eran de placas venezolanas. Entonces la economía de Cúcuta se estalló. Todo, sí, claro, Cúcuta se vino abajo. Una vez hubo una dificultad con la gasolina porque hubo una restricción en Venezuela para la venta de gasolina. Entonces en Cúcuta pues no había gasolina porque toda la gasolina... Todo, claro. Entonces llegaron los dueños de las bombas a mi oficina. Me dijeron, alcalde, estamos en una situación gravísima. Es que resulta que Ecopetrol no nos quiere vender gasolina. Pues digo yo, bueno, no, pero esto no puede ser. ¿Cómo que no quieren vender gasolina? Entonces llamé yo a un funcionario, al gerente o a alguien de Ecopetrol, más bien el gerente de la región, y le dije, bueno, mire, doctor, ¿cómo es posible? En Cúcuta no hay gasolina y Ecopetrol no quiere venderla. Dijo, mire, alcalde, lo que pasa es lo siguiente. Ecopetrol tiene unos cupos siempre en todo el país, pero como en Cúcuta nunca han comprado gasolina, No, Ecopetrol, no tenemos. Espérenos. No distribuimos para allá. No, allá no hay aquí no tenemos gasolina para Cúcuta, entonces espere que nos manden. Y entonces 2 o 3 días hasta que llegara la gasolina. Sí. Esa era Cúcuta. Y o sea, tener una bomba de gasolina es un negociazo. Un negociazo. ¿Tuviste una? Y sí, no. La política era muy distinta, francamente. En todas las épocas de la vida, en todos los países y en toda la historia ha habido corrupción, pero no en los términos que nosotros tenemos ahora. En esa época no había mucha corrupción. Resulta que allí había una cosa particular, había un casino de juegos, y algún alcalde, 20 años atrás, había dictado un decreto en el cual le daba la exclusividad del funcionamiento al casino de Cúcuta. Y se vencía el contrato esos días cuando yo estaba de alcalde. Entonces se empezó a generar una situación difícil. ¿A que renovaras eso? Claro. Me llegó un día un concejal, amigo por cierto, y me dice, oye, alcalde, el señor Barbieri le mandó 2 millones de pesos de regalo para que usted agilice la... No, está muy bueno. ¿Y con moño? Entonces le dije yo, si usted me está diciendo que me mandaron 2 millones, fue que me mandaron 4. Entonces el tipo salió con el rabo entre las piernas. Y entonces yo llamé al señor Barbieri. Y te dijo, mandé 8. Le dije, señor Barbieri, yo quiero hablar con usted, pero aquí en mi oficina, por favor, venga. Entonces, ¿a qué hora voy, alcalde? Le dijo, venga a las 10 de la mañana. Pues llegó el señor Barbieri a las 10 de la mañana a la antesala y yo esperé 1 hora para recibirlo. Y tú te imaginas, era como un panal de abejas, todo el mundo, ahí está Barbieri, ahí está Barbieri, ahí está Barbieri. Y los concejales ya habían recibido dinero, todos. Faltaba mi firma. Entonces yo tenía el expediente ahí en el escritorio y le dije a Barbieri, mire, señor Barbieri, ahí tengo el expediente para definir si firmo la renovación o no. Si yo lo firmo, eso no le vale nada. Pero si no lo voy a firmar, no me mande plata. Y gracias. Y se fue. ¿Y lo firmaste?
No, porque resulta que al poco tiempo se presentó una crisis política y renuncié. Ah, te salvaste. Y al día siguiente, el nuevo alcalde lo firmó. No. Está muy bueno. Esa es una de las anécdotas que No, tengo yo buenísimo. de mi paso por la alcaldía. Y son varias, ¿no? La alcaldía es el cargo más difícil que uno se puede imaginar. Administrar recursos que no tienes, como un poco. No, porque sí, pero porque es que todos los problemas de la ciudad te llegan a la alcaldía. Te llega el problema del alcantarillado de un barrio, que no hay luz en otro barrio, que se inundó el parque de no sé qué, que las basuras no las han recogido en la loma de Bolívar. Es decir, todos los problemas de la ciudad le llegan a la puerta del alcalde. Y generalmente, pues los recursos nunca alcanzan. Pero yo salí bien librado, digamos, yo creo que hice un par de cosas interesantes y me recuerdan como un buen alcalde. Modesto. Pero de ahí saliste para dónde, ¿qué te hiciste? De ahí ya salí a hacer política, entonces me metí a la campaña política. En ese momento dirigía la política liberal. Yo fui liberal, ya no soy liberal. ¿No? No, el liberalismo se acabó, eso ya no existe. Yo fui liberal y entonces me lancé y llegué. En esa época el Congreso tenía, los congresistas eran principal y suplente. Pero te fuiste a trabajar en la campaña de alguien. En la campaña, no, claro, en la campaña el jefe liberal estamos hablando del gobierno del doctor Turbay Ayala, el jefe liberal allá era Enrique Vargas, y luego venía la candidatura de Virgilio Barco. Entonces ahí me metí yo y fui al Congreso ya, en fin. Pero antes de eso yo había estado en España, me habían enviado también a la embajada. Yo estuve ¿Cómo así allá. que te habían enviado? ¿Cómo así? Bueno, en el gobierno del doctor López Miquelsen, cuando yo fui secretario de gobierno, antes de ser alcalde, por supuesto, todo eso antes, yo fui secretario de gobierno de Norte de Santander y al terminar el gobierno bueno, yo le ayudé a hacer la campaña al doctor López, naturalmente. ¿Para la presidencia? Para la presidencia, y él me nombró en España como secretario de la embajada. ¿Y qué hacías allá? ¿Cuál era tu función? Viajar. ¿Pasar bueno? Porque un diplomático pasa bueno o no. Mire, bueno, yo no sé si cuento esto, si es una infidencia con el país. Échala. Cuando yo llegué a la embajada, no había embajador. Estamos en el gobierno de General Franco, imagínate, hace muchos años. Es que 80 y pico. 75, 74. Claro. Llegué yo y había un encargado de negocios que se llamaba el doctor Felipe Lleras Camargo. Y le dije, bueno, doctor, yo vengo aquí dijo, aquí no hay mayor cosa que hacer. Más bien haga un informe cada mes y tal y tal. Me dijo, la diplomacia no es una carrera, es una marcha lenta. O sea, que esté tranquilo, no se afane, no haga las cosas tal. Pero al poco tiempo nombraron de embajador, el doctor López embajador, a Belisario Betancur. Ajá. Y Belisario Betancur sí puso la embajada a trabajar. Y yo trabajé 2 años con él. Excelente embajador. Y yo fui muy cercano a él. Muy cercano. Belisario. El abuelo de una gran amiga mía, Natalia Gelo, claro. Qué buen personaje. Poeta también, como Poeta, sí. Teníamos afinidades con Belisario. Ah. Sí, teníamos afinidades. Bueno, con el doctor Belisario. Yo nunca le decía Belisario, el doctor o embajador. Y compartíamos ¿Se compartían poemas? Sí. Mira lo que escribí, sí pasaba. Pues nos carteábamos. Yo tengo cartas de él y... Ok, ya. Porque, imagínate esto, él le puso orden a la embajada porque se perdía mucho tiempo. Entonces él, por ejemplo, ya prohibió que los diplomáticos asistiéramos al cafetín que había ahí en la embajada. Entonces puso un ujier que se llamaba Luisinho, para que nadie se parara del escritorio y él llevaba el tinto a cada escritorio. Entonces no perdíamos tiempo. Y luego él hacía los lunes un consejillo. Luisinho, consejillo. Sí, el consejillo era que nos reuníamos todos los días. Entonces, como ya no nos dejaban tomar tinto ni nada, entonces yo me fui donde Luisinho
con un militar amigo Con un tinto. y le dijimos, mire, Luisinho, le voy a dejar esta botella de brandy aquí. Entonces en el consejillo usted nos echa una copita de brandy a los cafés de fulano, de fulano y de fulano. Las tazas marcadas. Claro, entonces claro, esos consejillos eran larguísimos porque el embajador hablaba muchísimo, entonces no, digamos hasta la 1 de la ¿Salían tarde. hinchos o qué? Había una señora que se hinchó. Y entonces me preguntaba luego el embajador, oiga, pero ¿qué le pasará a fulano? Que es que a lo último del consejillo ya se pone a hablar cosas y tal. Yo no quise nada, pero cuando yo me vine, entonces le mandé una carta a Briceño y le decía, mire, embajador, ahora sí le voy a contar los secretos de la embajada. Y mire, lo del consejillo es lo siguiente, nosotros le dábamos una botella de brandy a Vivi y ella lo que pasó fue que ese día se pasó de tabla. Bueno, Buenísimo. Y entonces te volviste de España a Colombia. me vine porque yo quería venir a Pamplona, Ok. ¿no? Pero resulta que el presidente López me nombró en ese momento en un cargo nacional que se llamaba la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Estabas untado, Sí. eras del parche. Sí, fue muy cercano. Entonces me nombró en eso, me vine a Bogotá y después de eso ya me nombraron alcalde. En fin, ya viene todo el tema. Ya Sí, después a lo que nos fuimos. entré a la política propiamente. ¿Cuántos votos te hiciste de senador? 15.000. Para mi región eran muchos. ¿Cuántos tocaba tener? Bueno, yo iba en lista. Es que en esa época. ¿Cerrada la lista? Sí, cerrada? sí, era lista cerrada. Entonces los del partido. Claro, todos los votos del todo el partido. partido, Digamos, claro. en esa lista se sacaron como 30.000 votos o alguna cosa así. ¿Y es por el Partido Liberal? El Partido Liberal. Yo fui liberal. Ya no soy liberal. Ya no me gusta el Partido Liberal. ¿Y ahora cuál te gusta? El Centro Democrático. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué es el Centro Democrático? El de Uribe. Centro Democrático. Entonces es de centro, pero democrático. El Uribe, bueno, yo también fui cercano a Uribe. Él me nombró en Venezuela. Yo fui cercano. ¿Cuándo él fue presidente aquí? Sí, Primera... en el segundo periodo. Sí. Es que yo conocí al presidente Uribe cuando yo fui superintendente de cooperativas, que le estoy diciendo que me nombró el doctor López. El doctor Uribe era el secretario general del Ministerio del Trabajo. Entonces, en esa época, pues nos conocimos. Después, cuando yo estuve en el Senado, compartimos un tiempo. En fin, he tenido alguna cercanía con él. No mucha, pero sí, él me conoce bien y todo. Digamos. ¿Pero te identificas con él? ¿O qué? Sí, me identifico completamente con su pensamiento, claro que sí. Y entonces en este momento de tu vida, ¿cuántos libros llevabas escritos? 8, te dije. Pero en ese momento. ¿Cuándo? Cuando te volviste de España. Es que en realidad yo empecé a publicar, el primer libro lo publiqué en compañía de mi padre. Hicimos un libro conjunto. ¿Escribieron los dos el libro? Sí, de poemas. No. Es decir, la mitad son de él y la mitad son míos. Ay, buenísimo. Sí. Sí, eso fue, sí, ese fue y lamentablemente él no lo alcanzó a ver porque murió unos días antes de que el libro saliera al público. Y luego ese fue, digamos, estando yo en la Asamblea de Norte de Santander, año 80 y algo. Pero antes no había publicado nada. ¿Y ese que me regalaste a mí, en qué año lo publicaste? Ese, La Tienda de los Muertos, es publicado... ¿Ese es de tus primeros o no? Sí, como en el 90 tal vez. No, un momentico, un poco más. ¿Estamos en el qué? No, como en el 2000. Como en el 2000 más bien. Oye, Juan, ¿qué escritor te encanta a ti? ¿Qué dices, este es una bestia? A ver, en poesía, para mí el poeta que más me ha llegado es el poeta Antonio Machado, español. Sí. Que por cierto Serrat le puso música a varios de sus poemas. En poesía él y en segundo término Rubén Darío, el nicaragüense.
Y en novela, por ejemplo, tengo una preferencia por un escritor que se llama Nikos Kazantzakis. Nikos Kazantzakis es un escritor cretense, ya murió, claro, cretense, y precisamente por buscar los orígenes de Nikos Kazantzakis me fui con Lucho hasta Creta. Nosotros fuimos a Creta. Ajá, wow, qué buen paseo. Sí, ¿Cómo descubriste ese escritor? ¿Dónde te llegó? Con Belisario Betancourt. Ajá. Él era hincha de Nikos Kazantzakis. Él escribió, bueno, hay unas que han hecho películas, por ejemplo, Cristo nuevamente crucificado, La última tentación, Sorba el griego. Todo eso es de Kazantzakis. Claro, claro, él es muy conocido. Y una de las obras más espectaculares, ahorita estoy leyendo una que se llama El bueno de Asís, que es ¿De él mismo? la biografía de San Francisco de Asís. ¿Cuántos libros tendrá ese? Kazantzakis tiene fácilmente 80. Sí, sí. No. Un gran escritor. Monstruo, No, escribió claro. muchísimo. Un monstruo. El último libro se llama Carta al Greco, Ajá. ¿no? Que es como una especie de testamento, digámoslo así, y él hace su última obra dedicada al Greco, el pintor greco que era de Creta, era como su héroe. Ajá. ¿Y colombiano? ¿Te gusta Bueno, algo? obviamente García Márquez, sin duda. Tengo que decirte francamente dos cosas. Es decir, García Márquez como escritor es realmente excepcional. Como persona no me gustó mucho. Ajá. No ¿Por me izquierdoso? No, me pareció como... A ver, mi esposa es de Valledupar Ajá. y él es de Aracataca, en fin, pero bueno, tiene mucho que ver con la misma zona y la sensación que tenemos es que fue mal miembro de familia, con su madre, y, en fin. Y un poco desdeñoso de Colombia y como, no sé. ¿Medio cafre? ¿Qué sabes? ¿Te sabes alguna anécdota así de él que digas, esto me contaron esto o me dijeron esto que me hace también Me pensar contaron, por ejemplo, y Miriam me lo cuenta, que su mamá pasó dificultades económicas y que él no la atendió en una época. a su propia madre? Sí, su propia madre. Ok. Bueno, claro que él naturalmente durante mucho tiempo pues fue un rábula, ¿no? Porque de joven pues se lo pasaba, pues era... ¿La estrellita? No, le gustaba el licor y era muy hablador, claro, siempre escribiendo, ¿no? Siempre escribiendo. Tiene una obra que me gusta mucho ¿Cuál que es la última, que es como la biografía de él, que se llama Vivir para contarla. Es buena porque es como es como el negativo de su obra. Es decir, ahí está de dónde salió Se su revela. obra. Sí, se revela. Es interesante, qué chévere. muy interesante. Qué bueno. Él es muy buen escritor, claro, como escritor es. Ahora, en fin, también aquí como poetas también soy muy cercano a Eduardo Carranza, Eduardo Cotelamus. Cotelamo no era uno que tenía una super voz, que era como locutor o pues, de No, pronto. no, Cotelamus era de Pamplona también. Él fue del grupo Mito, de la revista Mito, de Jorge Gaitán Durán, de Hernando Valencia Gelkel. Otro escritor que me gusta mucho, acabo de leer, se llama William Ospina, es un gran escritor. ¿Qué leíste, William? Acabo de leer, bueno, yo he leído varias cosas de él. Leí una que es Ursúa, el fundador de Pamplona. Él escribió sobre Ursúa. Escribió El país de la canela. Y ahora acabo de leer una que es la biografía de Alexander von Humboldt. Ajá. ¿No? Porque yo estoy escribiendo un libro que lo pienso terminar este año que viene, que se llama Venezuela bajo el sol. Wow. Y entonces uno de ¿De los... qué se trata? Cuenta. Yo cuando viví en Venezuela me fui adentrando mucho en la historia venezolana, ¿no? Que es ¿Quién espectacular. era el presidente en ese momento que tú ibas allá? El señor Hugo ¿Hugo Chávez Chávez? Frías. ¿Sí? Sí, yo conocí a Chávez, yo lo conocí personalmente. Era el propio Hugo. Sí, era Hugo Chávez.
Cuando nos vinimos ya empezó un poco la decadencia, pero nosotros los 4 años que vivimos en Venezuela fue con Chávez. Ujú. Y con él tuve oportunidad de estar en varias oportunidades. ¿Qué tal? ¿Qué personaje era? ¿Cómo era? Maravilloso. Sí, debe Era un ser tipo- fascinante. el No, tipo, era un claro. tipo fascinante, un tipo de una simpatía arrolladora. Él se ponía al nivel del interlocutor, es como si habláramos los dos. Contaba anécdotas simpaticísimas, nos decía, por ejemplo, mire, oye chico, cuando yo estudiaba allá en Barinas, porque él es de Barinas, era de Barinas, tenía que ir a Cúcuta a comprar ropa. Le decía Ah, sí. al embajador, sí, entonces, en la época que yo te digo, entonces venía a Cúcuta y para poder pasar la ropa, para que no la quitaran en Se la Venezuela, ponía. nos poníamos 3 y 4 blue jeans, 2 y 3 Claro, claro. camisas y 3 y así pasaban eso. No, era muy simpático, muy simpático. ¿Y ¿cuál era el presidente antes de Chávez? Antes de él era Rafael Caldera, que fue el que lo indultó. Y antes de Caldera fue Carlos Andrés Pérez, Ese Pérez era el que finalmente lo destituyeron y lo metieron preso. Ah, bueno, en fin. Pero estoy escribiendo sobre Venezuela porque hay Ok. unos personajes espectaculares y algunos tienen, ahí lo vas a encontrar. ¿Y bajo el sol por qué? ¿Calor? No, porque por la belleza, Ah, ¿iluminado? sí, Wow. sí. Es que hay un naturalista europeo que dice que esa es la tierra más bella bajo el sol. Ok. ¿Y cómo se llama ese naturalista europeo? Linneo Linneo. Wow. Entonces es tu noveno. es mi Tu noveno. noveno libro. Sí, lo estoy escribiendo con mucho cariño, pero fíjate tú, años después de Cristóbal Colón y llegaron al mismo sitio, ¿no? Cristóbal Colón, la primera tierra firme que encontró Colón fue Venezuela, Ujú. en una región que se llama Paria. Y 200 años después, exactamente 2 años después, Humboldt, que iba para Cuba, se desvió y llegó al mismo sitio. Entonces yo arranco, el libro lo arranco con Humboldt. Ok. ¿Entonces los juntas? Sí, ¿A los personajes? sí. Ay, espectacular. Sí. Ay, qué chévere, me gusta. Mm. Está muy bueno. Entonces, después de que te fuiste a Venezuela y tuviste tu vida de diplomático lenta, Sí. te volviste a Colombia. Ya me vine a Colombia, ya me pensioné. ¿Y ya nunca volviste a meterte más en la política? No. Ni... Yo tengo una columna periodística Ah, sí. en el diario La Opinión de Cúcuta. Ok. Y ahí Haces hago política. mis opiniones políticas. Digamos, en este caso, pues hago críticas al gobierno de Petro. Eh, eh, ¿Qué críticas haces en este momento a este gobierno que ha sido como tan extraño, ¿no? Como tan... es que a mí me parece que las reformas son un desastre lo que está planteando. O sea, sí, el planteamiento, ¿no? Sí, porque es apropiarse de todo desde el punto de vista del Estado para controlar todo el país, ¿no? Entonces, es acabar con, digamos, las asociaciones público-privadas. Todo eso lo quiere acabar para que todo el mundo dependa del Estado. Ajá. ¿Y eso está mal? Claro, ¿Por? claro, porque es la manera de tener a las personas sometidas. Porque entonces la empresa privada es más libre. Sí, es más libre, es decir, Claro. no depende. Tiene su control, exacto. No depende tanto de allá. Pero yo no creo que él logre conseguirlo todo, pero sí va a dejar al país en una... ¿Tú crees que está terrible este gobierno? Sí, yo creo que el gobierno no es bueno, sinceramente no. Además me da la impresión de que el señor Petro tiene una mentalidad doctrinaria de los años 50, es decir, Como el socialismo. como de Fidel Ajá, Castro, sí, como de entiendo. una cosa que yo creo que ya... Pero es porque es la idea de tener el control total. Claro. Pero bueno, no sé, no me gusta Pero ahorita. tú puedes decirme algo que pudiera salvar este gobierno, este mandato de Petro, algo que lo sacara. No,
No, ¿Sientes que esto se está hundiendo? no, yo lo que creo es que hay que dejarlo que termine su mandato. Es decir, aquí no hay Que manera salga de- rápido, pues que sí, se pase este tiempo rápido. aquí no hay manera de hacer un golpe de Estado. Porque, No. digamos, entre otras cosas, el ejército nunca ha tenido esa vocación y además él hizo una cosa muy parecida a lo de Chávez, ¿no? Sacó a todos los oficiales, a los generales que podían tener alguna diferencia Ajá, con él. ajá. Y todos los que hay ahora pues son de su corriente. De tal Claro. manera que... Y digamos, nosotros no somos como para hacer una huelga general o no sé qué. En fin, ¿Ves algún presidente después de Petro? ¿Ves a alguien? no. ¿No ves a nadie? No veo en este momento a ¿No? nadie. No encuentro a alguien que, digamos, lo vea ¿Alguien uno. de Cúcuta, de Pamplona? No, ¿Alguien que tú digas de mi tierra, alguien, pues, no? no, ¿Lo ves francamente turbio? no. Sí, lo veo difícil, no veo a alguien que uno diga, este se está perfilando. Ajá, Yo pensé, por ejemplo, que un señor como Vargas Lleras ajá. podía haber, por ejemplo, participado en las elecciones pasadas, pero lo veo muy ausente, ¿no? Ausente, total, sí, total. Entonces, una figura como él, pues que tiene trayectoria, porque es que para ser presidente se necesita también una trayectoria política, Sí, claro. ¿no? Un camino a vida, un camino de No puede ser un profesor universitario que pongan ahí. Bueno, Siento que nos podríamos quedar ya aquí 1000 horas hablando contigo. sí, no, yo creo que ya, Y me parece que está delicioso, pero toca cerrar. sí, Quiero recomendar este libro, Una ronda del tiempo. Gran amigo y padre de un gran amigo, Juan Ramírez. Qué delicia compartir contigo esto y que nos hayas compartido ok. de verdad todo lo que tienes y con esta generosidad. Muchas gracias, Juan. Gracias, un gran placer. Despídete de nuestros amigos de Nerdopolitan y Bueno, pues gracias por esa paciencia de haberme escuchado tanto rato, pero tuvimos un día agradable muy lindo, sí. y bueno, esta es la casa de ustedes. Aplauso, Juan. No, a ustedes, a ustedes. Gracias.